Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Para comenzar, quiero llevarlos a hacer un ejercicio. No van a tener que hacer abdominales ni nada de eso. Un ejercicio mucho más sencillo que eso. Y quiero invitarle a que cierre sus ojos. Ahí donde está. Cierre sus ojos y pueda pensar en su familia. Pero no me miren. Los voy a nombrar a los que me están mirando. Cierra sus ojos para que se pueda concentrar. Piensa en su familia, en aquellos que comparte diariamente. Piense en el techo que el Señor le ha dado. Tal vez es suyo, tal vez todavía no, pero tiene un techo. Piense en los hermanos que están alrededor suyo, sus hermanos, su iglesia. Piense en la vestimenta que tiene, en que hoy se pudo vestir y que probablemente no anda igual que ayer. Piense en los alimentos que ha comido hoy día y quizás más de alguna cosita rica ha comido durante la semana, algún gustito que se ha dado. Y ahora con los mismos ojos cerrados diga: gracias, Señor. Ahora puede abrir sus ojos. ¿Saben, mis hermanos? A veces no nos detenemos a esto. Y en a lo mejor menos de un minuto pudimos pensar y darle valor a todo aquello que tenemos, que por misericordia de Dios tenemos. Y en esta tarde quiero hablarles de la gratitud. Y se define la palabra gratitud como un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia alguien que le ha hecho un favor o le ha prestado un servicio, por el cual desea corresponderle. ¿Se entiende? Es ese sentimiento de estima, de reconocimiento por un favor que nos han hecho y que deseamos fervientemente corresponder. Y quiero hablarles de Lucas 17. Quiero que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 17, desde el versículo 12. Una porción que nos habla de la gratitud. Lucas 17, desde el 11, perdón. Desde el 11 al 19. Le eliminé 2 versículos. Desde el versículo 11 al 19. Y le damos lectura en el nombre del Señor. Lleva por título: 10 leprosos son limpiados. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mire qué hermosa porción, que nos habla en sí de cómo es el ser humano. No solamente cómo fueron estos leprosos, sino que cómo es el ser humano en tiempo de aflicción. Porque si somos bien sinceros con nosotros mismos, sabemos que nuestra oración, incluso nuestro clamor al Señor, no es el mismo cuando estamos en un conflicto a cuando estamos parejitos, cuando estamos bien. Y muchas veces nuestra búsqueda de Dios no es la misma, porque lo buscamos más quizás,
nuestra oración es constante y ahí sí que nos acordamos de que tenemos que orar sin cesar. Mientras hacemos cosas, le pedimos al Señor por aquello. Mientras vamos a un lugar, seguimos pidiéndole al Señor por aquello. Y vemos aquí que habían estos 10 leprosos que demuestran cómo es el ser humano en dificultad. Cómo somos capaces muchas veces de reconocer quién es Dios. Y nos aprendemos toda la teoría y a lo mejor dominamos muchísimos versículos bíblicos. Y hay quienes aceptan al Señor en su corazón y hacen compromisos con Él. O hacemos, porque muchas veces somos, hablo en plural. Y reconocemos lo que Dios puede hacer, reconocemos quién es Dios y pedimos su misericordia. ¿Y qué ocurre? Dios tiene misericordia. No por quienes no seamos nosotros, sino porque Dios es misericordioso. Y Dios tiene misericordia, como lo hizo con estos leprosos. Y el Señor los sanó a todos, les dice, vayan donde el sacerdote. Y ellos en esa búsqueda, quizás mientras caminaban, imagínense qué hermoso, ni siquiera alcanzaron a llegar al lugar donde el Señor les había dicho. Ellos en ese caminar, que quizás habían dudas, quizás decían, ¿lo va a hacer o no? Ni nos puso atención, quizás qué dijeron en el camino. Tal vez dijeron, ya, si no somos tan importantes. Porque muchas veces cuando el Señor no nos responde, cuando nosotros le pedimos en el momento, pensamos que ya fue, no era para mí. Y nos vamos derrotados y no sabemos, solamente dice que ellos iban de camino, iban de vuelta al lugar. Iban hacia los sacerdotes y en ese momento es cuando el Señor hace el milagro. En ese momento cuando ellos iban al lugar que el Señor les había dicho, porque de cierta manera ellos fueron obedientes, iban de camino hacia donde el Señor les dijo. Pero fueron limpiados. Imagínense cómo se sintieron esos hombres que iban hacia un lugar donde se supone que le gritaron al maestro. Dice, le gritaron a gran voz, como nosotros hacemos, Señor, por favor, sácame de esto. Señor, por favor, ayúdame. Y lo pedimos y yo he tenido mis momentos de guata llorando en mi pieza y Señor, por favor, así como, haz algo. Y no sé si le ha pasado, seré la única. Pero hay momentos de desesperación, donde decimos, Señor, haz algo. Y ellos dicen que alzaron la voz, gritaron. O sea, le dijeron fuerte, fue con energía, era una necesidad. Uno no grita por algo sencillo, sino que uno cuando quiere llamar la atención de alguien, cuando quiere hacerse notar, por eso son los gritos. Entonces ellos hicieron eso, dijeron, Maestro, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, aquí estamos, míranos. Y nosotros hacemos eso también, buscamos al Señor con ese ímpetu. Y en el proceso el Señor hace obras milagrosas. En el proceso el Señor nos sorprende. Pero ¿qué pasa posterior a eso? Dice, en el camino de búsqueda Dios le da sanidad, Dios le respondió. Pero solo uno volvió glorificando a Dios. Y con la misma voz que le pidió, mire, dice el versículo, dice el 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, de la misma manera que se lo pidió. Yo cuando leí esto yo decía qué hermoso, ojalá hiciéramos eso siempre, de la misma manera, con el mismo ímpetu, con la misma búsqueda que le pedimos al Señor y oremos todos y oremos, hagamos esto, hermano, le pido la oración. También ojalá cuando el Señor nos responda, nosotros fuéramos, hermano, le comparto que el Señor hizo esta obra en mí, el Señor dio respuesta y la iglesia, hagamos una oración de gratitud al Señor. Entonces, porque a veces nos acostumbramos solamente a pedir y agradecemos, tal vez sí, agradecemos, pero no con la misma manera, no con el mismo ímpetu. Ya no son todos los días, mientras hago todas las cosas de la casa, mientras estoy en el trabajo, ya no es todo el día que medito y pedito, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, como lo hice quizás pidiendo. Y eso pasó con estos hombres que iban, solo uno volvió a gran voz agradeciendo al Señor. Y hay un detalle aquí, era un samaritano, no era un judío.
No era quizás del pueblo de Dios. No era alguien que uno se esperaba que lo hiciera. Y créanme que el Señor sí espera que nosotros lo hagamos. Espera que nosotros seamos agradecidos. Y la pregunta es, ¿somos de los 9 o somos ese uno? ¿En qué categoría estaremos nosotros? ¿Estamos siendo esos agradecidos impetuosos? ¿O esos que dicen, ya, bien, me sanó, sigo mi camino? Y a este mensaje le puse como título, aquel que volvió y agradeció. Seamos como aquel que volvió y agradeció. Y el Señor dentro de esto le dice, vete, tu fe te ha salvado. Vemos aquí cómo el ser agradecido trajo en este hombre más bendición, aún más bendición. No solamente trajo sanidad, sino que también salvación a su vida. Una persona agradecida atrae bendición. Y vamos a ir viendo por qué. Porque este hombre reconoció que hay una fuente de bendición. Él volvió a la fuente de bendición. No solamente se fue con la bendición, sino que reconoció que había alguien que le dio la sanidad. No era uno de los que solo busca la bendición, sino que uno que deseó estar con la fuente de bendición. Y fue salvado de sus pecados. ¿Sabe que en la palabra del Señor hay muchos versículos? Yo creo que todos hemos leído versículos que hablan de la gratitud. Y habla también de cuando no hemos sido agradecidos con el Señor. Y quiero que veamos Romanos 1, del 16 al 23. Romanos 1. Del 16 al 23. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire, cuando hay falta de gratitud, la falta de gratitud nos lleva a alejarnos del Señor. Y vamos a ir viendo por qué nos lleva a alejarnos del Señor. Ya que todo lo que hay, todo lo que tenemos, todo lo que somos proviene de Dios. Si no agradecemos, no estamos reconociendo lo que Dios ha hecho, lo que Dios tiene para nosotros, ya que Él es dueño de todo. Sabemos que, como leíamos ahí, la falta de gratitud nos lleva a la necedad, habla del necio corazón, nos lleva a tomar malas decisiones, porque creemos que hay algo mejor que lo que Dios puede darnos. Y a lo mejor no lo decimos tan literal, pero nuestra acción sí lo demuestra. También en 1 Timoteo 3, del 1 al 2, 1 y 2. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ese no era, pero por algo lo leí.
Ahí la dejo. Era el 2 de Timoteo. Ahora sí, 3. Quizás que, no, mentira. Pero la palabra es oportuna. Dice así, Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 3, 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. El 3 también, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Habla de los últimos tiempos. En los últimos tiempos va a estar todo tan corrompido. Y nosotros, yo creo que uno ve, hay tantas cosas que han ido cambiando, hay tantas cosas que uno dice, esto no era así. Yo a veces digo, estoy tan vieja que lo encuentro tan raro. Hoy día hablaba con una compañera de trabajo y yo decía, no sé, me siento vieja, pero me cuesta entender ciertas cosas o términos de la juventud. y nos damos cuenta cómo incluso la gratitud, todo empieza a verse en sí mismo. El hombre, y hay muchas ideologías, o sea, eres tú el poderoso, eres tú. Y está bien tener confianza, pero nosotros sabemos que si podemos lograr las cosas es por el Señor. No es solo por mí, o sea, si no estuviera el Señor, si uno es sincero, si no estuviera el Señor en nosotros, ¿qué sería de nosotros? Entonces, sabemos que podemos lograr cosas, que tenemos las herramientas, pero que nos la dio Dios. Entonces, vamos a ver que en los últimos tiempos la gratitud se irá acabando. Y usted fíjese, a veces las personas, uno dice, hoy no dio ni las gracias, va a comprar o uno le da algo a alguien, y uno va con todo el corazón y uno le ayuda a alguien, y como que lo pesca nomás así, y se va. Y uno dice, así, ya no importa, Señor, lo hice como para ti. Así, y ahí uno calma su corazón. Pero, ¿le molesta cuando alguien no le da la gracia y usted hace algo por el otro? Es incómodo. A lo mejor trata de que ya no me va a afectar, no voy a darle vuelta más al asunto, pero sí es incómodo. Porque uno dice, te ayudé, hice algo por ti, extendí mi mano. Imagínese el Señor. Gracias a Dios, gracias a Él mismo que no es rencoroso. Porque imagínese cómo sería con nosotros si fuese rencoroso. Porque nosotros somos muy mal agradecidos en muchas oportunidades. Dice, cuando somos agradecidos, evitamos el orgullo. Evitamos pensar que todo proviene de nosotros mismos. Y la gratitud no es algo opcional. No es que si tú quieres, sea agradecido, sino que es voluntad de Dios para nuestras vidas. Y eso sale en 1 de Tesalonicenses 5:18. Quiero que lo leamos. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, si no estamos dándole gracias al Señor en todo, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Tan sencillo como eso. El otro día hablábamos con los niños y recordábamos el versículo de saber hacer lo bueno y no hacerlo también me es pecado. ¿Cuántas cosas que no hacemos? Y que el Señor lo tiene como un mandato, como parte de su voluntad. Ser agradecidos es parte de la voluntad de Dios. Y mire lo que dice Salmo 100, 4 y 5. Salmo 100, 4 y 5. ¿Está allá arriba? No. Sí. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones.
vemos aquí que primero habla de una acción. Dice, entrar por sus puertas, por sus atrios, con acciones de gracia. Acción es hacer algo. Una acción es hacer algo. Entonces, ¿cuál es la acción que hacemos cuando entramos a la casa del Señor? Que demuestra gratitud en nuestro corazón. Estamos así como, hola hermano. O entramos y no, ojalá que nadie me salude. No, hola hermano, vengo horrible, cansado. Un mal día. ¿Cuál es nuestra acción al entrar a la casa del Señor? Porque este es un versículo súper conocido, yo creo que todos lo hemos escuchado, o la gran mayoría lo ha escuchado. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Piensa en la acción que está teniendo al momento de ingresar a la casa del Señor. ¿Cuál es esa acción que usted demuestra que está agradecido de haber llegado acá, de todo lo que el Señor ha hecho por usted? Y dice, bendecid su nombre porque hay motivos, versículo 5. ¿Tienen motivos por estar agradecidos? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad es por todas las generaciones. Entonces, tenemos motivos. Así que cada vez que entra a la casa del Señor, piensa, Señor, que tampoco va a entrar así como, hola. No, yo creo que dentro de nuestra propia personalidad sabemos cómo podemos desarrollar una acción que honre al Señor al momento de entrar a su casa. El Salmo 136, 1. Y nos da también un motivo. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cuando nosotros alabamos al Señor, demostramos gratitud. ¿Y por qué tenemos un nuevo motivo? Porque su misericordia es eterna. No es momentánea, sino que es eterna. Y si nos fijamos en el versículo 36, sigue mencionando. Y ojalá se dé un tiempo para leerlo y pueda decir, orar también este versículo. Es muy hermoso. Dice todo lo que Él es, todo lo que Él hace por nosotros. Y tenemos motivo ahí para poder elevar una oración completamente de gratitud. En Santiago 1:17 también nos da un motivo para agradecer. Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que tenemos, todo lo bueno que nos pasa, todo lo que nos pasará, proviene del Señor. Y tenemos el motivo principal, que es Él, para poder agradecerle. En Efesios 2:1 también dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Otro motivo para agradecer al Señor, porque Él nos dio perdón. Un muerto no puede volverse por sí mismo a la vida, solamente lo puede hacer el Señor. Y el Salmo 103 que leía nuestra pastora delante, yo decía que nos siga, me está robando el mensaje la pastora. Salmo 103, pero no era eso, estábamos conectadas. Salmo 103, desde el 1 al 5, dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mire qué hermoso. También aquí tenemos muchos motivos. Hay beneficios. Todo lo bueno que tenemos proviene de Dios. El perdón, si tenemos salvación y tenemos libertad para poder alabarle, es porque Él lo hizo y tenemos motivo para agradecer. Él ha sanado nuestras dolencias y lo va a seguir haciendo porque es un Dios de misericordia y un Dios de poder. Dice que rescata del hoyo nuestra vida, nos rescata cuando estamos sumergidos en el desánimo, nos rescata cuando estamos sumergidos en la indiferencia.
Cuando habla del hoyo de tu vida, yo me imagino así como cuando estamos lo más destrozados. El Señor de ahí nos saca. De ahí nos saca y tenemos motivo para decir, Señor, ahora estoy bien, a lo mejor podríamos estar mejor, pero aquí me tienes. Tengo motivo para agradecerte, Señor. Como decía nuestra pastora, nos corona de favores. Nos da mucho más de lo que esperamos. Nos da mucho más a veces de lo que pedimos. Y nos sorprende de una manera maravillosa. Y sacia de bien nuestra boca. Seremos de bendición también para los demás, con nuestras palabras, con nuestros dichos. ¿Por qué? Porque Él lo hace. Y tenemos que darle gracias a nuestro Señor. Y sabe que hay motivos, si bien, por qué adorar al Señor. Tenemos todos estos motivos. Y hay una forma, yo leía beneficios de las personas agradecidas. Dice que exhiben niveles más bajos de estrés y ansiedad. Primero, una persona agradecida ya no está tan preocupada de lo que va a pasar, no está tan inquieta porque agradece el tiempo que está viviendo. Agradece lo que ya tiene. No se estresa por lo que va a pasar, si mañana voy a tener, sino agradece lo que tiene. Y agradece con anterioridad lo que tendrá, porque ser agradecidos de manera anticipada también es una muestra de fe. Señor, te doy gracias porque yo sé que tú vas a proveer, yo sé que tú vas a estar con nosotros, yo sé que tú nos vas a ayudar como familia, como iglesia, y eso es una muestra también de fe. Dice que también, otro beneficio, que lidian mejor con la adversidad, las personas agradecidas. Porque también saben reconocer lo bueno más que lo malo. ¿Ven? Como dicen por ahí, ven el vaso medio lleno que el vaso medio vacío. También duermen mejor. Una persona agradecida duerme mejor. No está pensando, ni angustiándose, ni preocupándose. Muchas veces no dormimos bien porque le damos vuelta a cosas. En vez de a lo mejor ocupar ese tiempo en agradecer, gracias por lo que tengo y enfocarnos en lo que sí está, créame que es un muy buen ejercicio. Muy buen ejercicio. Se sienten más satisfechos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque agradecen lo que está. No están constantemente pensando en que ya tengo esto, pero podría ser mejor. Pero no me gusta tanto. Entonces, no lo agradecen, porque están insatisfechos. Y dice que son más felices. Una persona agradecida es una persona más feliz. Y estos son estudios que se han hecho, ¿no? Y yo decía, sí, tiene bastante razón. Nos conviene ser agradecidos. Nos conviene ser agradecidos. Primero, hay beneficios, por supuesto, pero yo creo que una de las principales cosas es que hacemos la voluntad del Señor cuando somos agradecidos. Y el Salmo 28:7, Salmo 28:7, dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con cántico le alabaré. Mire, por todo lo que Él es, porque Él es mi fortaleza, porque Él es mi escudo. Confío yo en Él, Él es mi ayuda, Él es mi gozo, Él merece que yo le alabe. Él merece que en mi alabanza haya gratitud. Él merece que nos demos el tiempo para agradecer. Él merece que nos demos a lo mejor unos segundos del día solamente para dar las gracias. Solamente para decir, Señor, todo esto tengo, todo esto, y piense, si hiciéramos a lo mejor un cuadro comparativo, créame que son muchos más los beneficios. Son muchas más las cosas que tenemos que lo que no. Y a lo mejor hágase ese cuadrito y va a ver que lo que el Señor le ha dado es mucho más y que tiene grandes motivos para agradecer y para alabar al Señor. Y
Y con esto quiero recordarle, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Aquel que volvió y agradeció? ¿O somos los 9? Cierre sus ojos y oramos al Señor.